mixtele.tv. Ya vamos a empezar con nuestro programa de Leyes y Justicia. Aquí tenemos con nosotros pues un representante del Colegio Nacional de Economistas, el maestro Carlos Loesa. Es un honor para mí, como siempre, tenerte aquí. Me da mucho gusto, Carlos, que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en programas como este. Sí, muchísimas gracias. Él tiene una investigación que ha hecho muy interesante sobre las perspectivas económicas a partir del 2018 a 2024 aproximadamente. Y pues, gracias a Dios, pues ya llegó el momento de tenerlo aquí con nosotros. Teníamos una agenda un poquito apretada y saturada, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, Carlos. Y pues explícanos todo este escenario que se está dando económicamente para nuestro país. Pues nuevamente reiterar el agradecimiento de tener la oportunidad de dirigirme a todos los que tienen la oportunidad de poderlo hacer en el canal tan prestigiado de ustedes. Gracias. Y yo quisiera iniciar con lo que es el antecedente previo, las perspectivas y básicamente bajo la metodología de lo general a lo particular, y eso nos lleva necesariamente a partir de lo que es propiamente el contexto internacional. En ese sentido, lo previo, pues lo hemos vivido no solamente en el periodo seccional que está terminando de gobierno, sino inclusive en los previos. Yo diría que el siglo XXI ha tenido la característica para México de registrar niveles de crecimiento por debajo de lo previsto, por debajo de lo que necesitamos, aunque las expectativas siempre han estado por encima de ello, y particularmente en el periodo que está terminando, en el sexenio que está terminando, cuando tuvimos el anuncio de que se iban a implantar reformas estructurales y que se iban a atender una serie de problemáticas que no se habían podido realizar por falta de recursos, y se nos anuncia, entre otras, la reforma energética, que vendrían recursos muy importantes, volúmenes importantes, otras reformas estructurales que también teníamos previsto que se dieran en poco tiempo. Pues todos quedamos con una expectativa de demasiado optimismo. Lamentablemente no ocurrió. Entonces, más allá de buscar las culpabilidades, que no es el propósito ni mucho menos en este momento, en este programa, yo quisiera hacer simplemente referencia a que evidentemente no se cumplieron, pero ¿qué sucede
para la nueva etapa económica que va a dar inicio a partir, pues próximamente a partir del próximo mes de diciembre, en donde no solamente en materia económica, tenemos desde luego en el país un cambio muy importante en materia política, resultado del gran avance que este país tuvo en materia de democracia a partir del 1 de julio de este año. Y entonces, yo quiero insistir en que debemos de tener la mayor confianza de todas las actividades que se tiene posibilidad de realizar, independientemente de que han habido también expectativas y promesas muy elevadas, sobre todo en materia de campaña. Pues entendamos una campaña presidencial como son todas las campañas, pero en esta ocasión el planteamiento es absolutamente diferente. Esto no quiere decir que tengamos a pie juntillas la credibilidad de todo lo que nos han planteado, pero sí que hagamos un análisis relativamente objetivo de lo que son las expectativas económicas para nuestro país. Entonces quisiera comenzar con la parte internacional en este momento, en donde, si bien es cierto que hemos tenido impactos externos verdaderamente fuertes, negativos para el país, que va a hacer referencia a lo particular a la caída del precio del petróleo 2014, 2015, desde donde que veníamos de precios de exportación de alrededor de 100, 110 dólares por barril, se nos desplomaron a 20, 25 dólares y se ha venido recuperando a lo largo de un proceso. También es cierto que el precio del petróleo en estos momentos está en mejores condiciones. Estamos cerca de 80 dólares por barril, cuando el presupuesto estaba estimado en 55, traemos excedentes en esa materia. Pero también es una realidad que la famosa o la llamada reforma estructural, la reforma energética, pues poco a poco empieza a dar pues ciertos niveles de resultados de lo que estaba previsto. ¿En qué sentido? De que se hablaba en aquel momento de que iban a llegar 70, 80 mil millones de dólares y cifras que parecían fantásticas, que evidentemente no ocurrió. Pero ¿qué es lo real? Que efectivamente se dieron todos los cambios que se tuvieron que dar en materia constitucional, en materia legislativa, y más allá de que estemos cuestionando si fue favorable o no, lo que tenemos la necesidad y la obligación es de evaluar cómo estamos para identificar debilidades y consolidar fortalezas. Y en ese sentido, lo primero que quiero señalar es que, si bien en materia de ingresos de divisas, en términos petroleros, ha habido pues resultados favorables, las expectativas para el próximo año 19-20 es que el precio del petróleo se puede estar acercándonos a los 80, 85 dólares. O sea, quiere decir que vamos a tener ingresos petroleros por encima de lo que está previsto presupuestalmente. Pero además, también es cierto que las famosas remesas de mexicanos que trabajan en el exterior han mejorado de manera sensible a lo largo, particularmente del 2018. La expectativa es que 19-20 sean similares. Y también, derivado de que siguen avanzando los esquemas en materia de reformas estructurales, hago referencia de nuevo, por lo menos, a lo que sería la energética y telecomunicaciones. En el caso de la energética, ya se empiezan a dar los indicios, sobre todo 2021, 19-20-21, de lo que será en años más adelante lo que son aguas profundas. Entonces van a empezar a llegar recursos más cuantiosos que los que tuvimos en 18, y esos recursos no forman parte del presupuesto. Entonces tenemos excedentes en materia petrolera, tenemos excedentes en materia de inversión extranjera, básicamente por las reformas tanto telecomunicaciones como la energética. Pero también es una realidad que las benditas remesas a las que hemos hecho referencia han mejorado de manera sensible, y también los ingresos de turismo han mejorado, y las expectativas es que el próximo año y el 20 sigamos participando en los niveles líderes de un país
siendo atractivo en materia de divisas para el turismo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas Sí, gracias, con todo maestro. gusto. Muchas gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Pues estamos de regreso. Estoy muy contenta que esté aquí mi amigo Carlos Loaiza, maestro en economía. Es maestro no nada más por el título, sino porque realmente él da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues es una persona muy reconocida y que tiene el conocimiento suficiente para decirnos que podemos estar más tranquilos. Nos está hablando de cuestiones económicas muy alentadoras, porque la verdad pues, la gente ya no cree, desafortunadamente. Hay mucha desconfianza en el pueblo de México. Y ha llegado tal la desconfianza, hace poquito estuve en un congreso internacional del Instituto Nacional Electoral, que dicen que hasta de nuestra propia familia desconfiamos, O sea, ¿a qué grado hemos llegado
con la desconfianza, ¿no? Entonces, esto que me dices es muy alentador. Y mi comentario no es algo que de manera subjetiva sea un deseo personal, sino que en términos objetivos tenemos los elementos de análisis de las condiciones objetivas de la economía, de las expectativas, de esquemas externos y también internos, que nos dan la expectativa de que efectivamente vamos mejorando y vamos a mejorar. Sin esquemas extraordinariamente elevados, ni sensacionalistas, no. Pero de una cosa estoy convencido, no tengo duda de que la economía mexicana en el 2019, y yo le pido aquí a Leti que me invite hacia finales del 19, Claro que sí. para que estemos diciendo que hace un año decíamos que por lo menos íbamos a estar entre 2.5 y 2.8% en 2019 de crecimiento, cuando el crecimiento del siglo XXI en la economía mexicana ha sido del orden del 2, 2.1, 2.2 en todos los 18 años, incluyendo previos. En 2019 podemos ir al 2.5, sí, tal vez 2.7, 2.8 también. Para 2019, aunque la expectativa está en 2.7, 2.9, yo estoy casi seguro, estoy en la credibilidad, después de haber visto corridas econométricas, expectativas formales, que puede estar por lo menos en 3%. Entonces, en esos términos, lo que tenemos que identificar es que debe de haber condiciones para que entonces nuestros gobernantes hagan lo necesario, no solamente para cumplir compromisos de campaña, yo diría para cumplir con los requerimientos de los mexicanos, que teníamos todos, o sea, Muy no solamente importante. los diferentes estratos, los niveles más bajos que nos preocupan a todos, pero que evidentemente en este país caben los de mínimos ingresos, los de pobreza extrema, los de pobreza mediana, las clases medias, los empresarios de alto nivel, los pequeños empresarios, etc. Yo diría todos los mexicanos. Y en ese sentido, cuando tenemos indicadores que nos están diciendo que vamos a tener más inversión extranjera directa, que vamos a tener más exportaciones petroleras, que vamos a tener más remesas y que vamos a tener un escenario de ingresos ligeramente por encima de lo que se estaba previendo en materia presupuestal o adicional a lo que dice el presupuesto, pues yo creo que lo que tenemos que tener es con la mayor responsabilidad de empezar a tener una planeación económica en términos del destino de estos recursos. ¿Cuál tiene que ser el destino? Los mexicanos. ¿Qué quiero decir? Sectores prioritarios, por supuesto educación, salud, seguridad pública, evidentemente. Sí, pero también estamos hablando, más allá de ellos, señores, pequeños empresarios que no tienen posibilidad luego de acceder a un crédito bancario. Entonces se tienen que tomar medidas gubernamentales y de otro tipo para que podamos estar presentes en apoyos directos a los que generan el mayor nivel de empleo en este país, que se llaman pequeñas empresas. Hay que apoyarlas, las micros hay que apoyarlas, hay que apoyar a los mexicanos. Y esto coincide con muchos de los planteamientos de quien encabeza el próximo gobierno, y lo que tenemos que hacer, desde mi óptica, esto puede ser a lo mejor una iniciativa muy universitaria, muy personal, muy como lo que yo diría, muy de mexicano, es ayudar. El equipo que va a ser el entrante ni son genios, ni son seres sobrenaturales. Son, muchos de ellos, teóricos muy experimentados, gente con mucho nivel académico. Hay otros que tienen un gran nivel de entrenamiento operativo. Todos son necesarios. Entonces, démonos, porque no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los mexicanos, démonos la oportunidad de que si ganó la democracia, démonos la oportunidad de poderlo conseguir. Esto que vaya más allá de lo que está ocurriendo de manera ahorita en la coyuntura, de que si se critica una actividad en lo particular. Yo escribí una columna una nota, donde termino la misma diciendo, esto es más allá que una boda. Se acabó.
¿A qué quiero decir? Señores, necesitamos, una vez que tenemos identificado que podemos tener menos o más recursos, pues aparte de que los señores del gobierno van a tener la responsabilidad, pues existen diferentes sectores que tienen planteamientos, que tienen propuestas, que tienen necesidades y que tienen la posibilidad de hacer aportaciones. Es en ese sentido que yo en lo personal me inclino, y lo he venido señalando y lo seguiré diciendo y estaremos apoyando lo que sea necesario, es urgente ir a una nueva Convención Nacional Hacendaria. Hace 15 años, que fue la anterior, la primera, necesitamos de inmediato, yo diría no más allá del primer bimestre del 2019, tener una reunión en donde estén los empresarios, los presidentes municipales, los gobernadores, representantes del Poder Ejecutivo, todos los que están interesados en que este país esté en mejores condiciones. Las asociaciones civiles, por supuesto, los académicos, ¿qué académicos? Todos, las diferentes corrientes políticas, los diferentes partidos, todos los que tengan en su mente que queremos mejorar a México, que estén presentes. Aquí un planteamiento inicial es, por favor, a la brevedad, una nueva Convención Nacional Hacendaria. Ya tenemos noticias de que alguien del partido que va a gobernar ya tiene la iniciativa. ¡Qué bueno! Entonces, yo lo que creo que, en mi opinión y mi convicción es, ¿qué hacemos para ayudar? Cada quien en su nicho, cada quien en su espacio, cada uno de nosotros en su ámbito, hagamos lo necesario para aportar lo que nos toca. Al académico que enseñe, al estudiante que estudie, al que hoy se llama Nini, que forme parte de que los apoyos que puede recibir lo haga productivo y que le dé una posibilidad diferente. Es increíble que tenemos un gasto, por ejemplo, en seguridad pública extraordinariamente bajo, bajísimo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando estamos viviendo una situación de inseguridad atroz? Señores, vean lo que se gasta por mexicano por día en seguridad pública. Entonces, una gran noticia que ayer el presidente electo, bueno, de manera reciente acaba de anunciar, que va a fortalecer, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, va a convocar a 50,000 mexicanos, a jóvenes, y ese es el inicio. Pues vayamos por más. Pero ¿qué necesitamos? Porque podemos tener las mejores ideas y los mejores propósitos y no perdamos de vista que el camino a los infiernos está lleno de personajes de buena voluntad. Entonces no se trata de voluntades, se trata de acciones, de estrategias. ¿Cómo lo hacemos? Un planteamiento es el que te está señalando, por ellos mismos también ya vayamos a una convención hacendaria, identifiquemos qué le toca a cada quien y comencemos a actuar. ¿Por qué? Porque hay una serie de compromisos con los mexicanos que el gobierno entrante identificó durante su larguísima campaña de muchísimos años y que identificó como requerimiento de los mexicanos. Tenemos la complacencia de haber escuchado que se va a darle un apoyo adicional a los adultos mayores, extraordinario. Y queremos darle un apoyo adicional a quienes no tienen posibilidad de venir sosteniendo pues, sus estudios, pues qué bueno que lo hagan. Y todo esto que finalmente significa dinero, nos lleva a un escenario en donde también es conveniente ser muy objetivo. ¿Por qué? Porque el primer planteamiento del gobierno entrante también fue no más impuestos y no más deuda. Entonces, objetivamente nos tenemos que preguntar, entonces, ¿cómo lo pago? Pues vino un planteamiento de una cantidad X, hablaron de 500,000 millones de pesos, que se iban a reutilizar ya de manera productiva, y después de que todos los especialistas se han metido con detalle para identificar cuáles pudieran ser los ingresos disponibles, pues evidentemente quedamos por debajo de esa cantidad, pues los compromisos los tenemos encima. Entonces, si eso lleva a que quien tiene la responsabilidad al frente de todos de decir que el país está en bancarrota, pues no necesariamente tampoco es real que estemos en bancarrota, pero sí es cierto también
que tenemos que mejorar en muchos sentidos. Algo fundamental que él nos ha venido señalando desde sus documentos iniciales en materia de campaña, gastar mejor, quiere decir ser más eficaces en el gasto. Y algunos, en forma adicional, le hemos aumentado el eslogan, gastar mejor, pero también gastar más. Bueno, pues es que dentro de los propios documentos hay un planteamiento del que desde hace muchos años, muchos hemos estado perfectamente claros de que lo requerimos, que lo necesitamos, que hay que apoyarlo, que hay que brindarlo, y que se llama una reforma fiscal. Para que yo pueda gastar más, pues tengo que tener más ingresos. Entonces primero tengo que ingresar más para poder gastar más. Y entonces sí podríamos estar cumpliendo con eficacia un poco de lo que estamos esperando los mexicanos, que quiere decir que gastemos mejor y podamos o no estar de acuerdo en la forma en que lo han señalado, de que ya no va a haber gastos de este tipo, de que se acaba con este tipo de gastos también y de apoyos. Podemos no estar de acuerdo, pero lo que sí es cierto es necesitamos, antes de gastar mejor, ingresar mejor. Bueno, entonces aquí la autoridad que le toca al gobierno federal, a las entidades federativas y a los municipios, hagamos un esfuerzo común, por eso ir a un nuevo pacto fiscal, que de alguna forma le han llamado dentro de lo que se llama la siguiente etapa, la cuarta etapa histórica del país, tiene que incluir una situación de esa naturaleza. ¿En qué sentido? Pues que necesitamos que todos hagan lo que les corresponda. Voy a empezar a señalar algunos planteamientos y algunos ejemplos, yendo y de manera inicial desde el municipio mismo. El municipio tiene una serie de potestades. Su principal potestad es el cobro del impuesto predial. Tiene un potencial del equivalente de 4 puntos del PIB y tiene décadas que la recaudación en esa materia es del 0.2%. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que cada quien haga lo que le corresponde. Y en ese sentido, es algo muy importante también que debemos reconocer que tiene que ser un proceso. Pero también identifiquemos que la economía, al igual que las diferentes actividades, requiere de incentivos. Si ustedes o nosotros hacemos un escenario hipotético donde le podamos decir a los municipios que van a tener un incentivo en el esquema de la recaudación de impuestos, seguramente que tendremos resultados, porque tenemos personal de lo más capacitado y de lo más rezagado, hay de todo. Pero también veamos esto. Al día de hoy, por ejemplo, la recaudación del IVA. Pues, ¿qué es lo que hacen o la recaudación del ICR? ¿Qué es lo que hacen, particularmente del IVA? ¿Qué hacen los estados y los municipios? Recaudan el IVA que cobran y que a determinado periodo van y se lo envían a la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué de esos 16 puntos de IVA que recaudan, por qué no una proporción que se quede en el estado donde se recauda? Si yo generé el IVA en el Estado de México o en el Estado de Nayarit, el Estado que lo recaudó, donde se pagó, que se quede, no sé, la propuesta que hemos hecho numéricamente es 3 o 4 puntos que se queden en el Estado. Y entonces hay posibilidad de que tenga posibilidades de gasto de inversión. Y entonces les ponemos todas las reglas, porque todo el mundo opina que luego los presidentes municipales, que son terribles y que se gastan. Hay de todo, en todos lados. Entonces no etiquetemos a nadie. Mejor pongamos las reglas y pongamos los incentivos. ¿Qué pasa si de cada 16%, 16 puntos que pago de IVA en el estado de Nayarit o en el estado de Colima, 4 puntos se quedan ahí? Y les ponemos reglas de que el único destino sea gasto de inversión. ¿Y por qué quiero poner énfasis en esto? Porque el día de hoy,
y teniendo conocimiento real, es el principal ingreso que tienen la mayor parte de los 2.400 que hay, tantos municipios que tenemos, su principal ingreso, salvo los grandes 300, las grandes ciudades capitales, su principal ingreso es lo que llamamos participaciones federales, que es el 20% que le corresponde de lo que se recauda, la famosa recaudación federal participable. ¿Ok? Pues de ese total, en más de la mitad de los municipios, ese total de ingresos es insuficiente para el pago del servicio de su propia deuda. Entonces, ¿cuánto resulta que queda sobrante para gasto de inversión? Pues propiamente en esos estados nada. Entonces tienen que acudir a otro tipo de formas de, todas se llaman las relaciones público-privadas. Pues no hay recursos, porque los que les corresponde por la ley de coordinación fiscal, a veces no les alcanza ni para pagar el servicio de la deuda. Y no perdamos de vista que las tasas de interés no tienen ninguna posibilidad del país de poder influir en estas, porque está en función de cómo va la famosa tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que viene subiendo, y la deuda que se tiene contratada por nuestros deudores, su punto de referencia son los CETES. Y como los CETES están en función de cómo esté la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, para evitar que se nos vayan capitales que están invertidos aquí, entonces están subiendo constantemente. Entonces cada vez es más grande el pago del servicio de la deuda, con la misma cantidad de ingresos. O cuando suben un poquito los ingresos que se recaudan en sus participaciones, pues apenas va alcanzando para el pago de la deuda. En concreto, no tenemos suficiencia para estar financiando gasto de inversión. Entonces, ¿cómo queremos crecer? Aparte de crecer, generar empleos, dar apoyos específicos a determinadas actividades. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que modificar. Y yo me quiero referir de entrada, de manera inicial, a dos. Uno, la ley de coordinación fiscal. Uno, que el Fondo General de Participación es el famoso ramo 28, que significa que 20% se queda en estados y municipios, pero que la ley del IVA implica que ellos lo recaudan y se lo tienen que mandar a la Secretaría, pues que una proporción de ese IVA que se recaude se quede en las finanzas locales. Y claro, hagamos todo lo necesario para que se etiquete y sea para gasto de inversión, pero que lo puedan hacer. Y entonces hagamos un esquema. ¿Qué necesitamos que haya gasto de inversión? Con los mismos recursos que tenemos, es una distribución diferente. Un poco a lo que estaríamos llamando algunos de nosotros la reingeniería del gasto. Pues para que yo haga una reingeniería del gasto, yo tengo que tener una reingeniería de ingresos. Entonces, comenzando desde cómo se empiezan a recaudar, y una vez que se empiezan a recaudar, pues tenemos también que decirle a la autoridad federal que tiene que cumplir también compromisos. ¿Por qué? Porque si bien a la fecha los que somos cautivos tenemos, pues no me gusta usar la palabra, pero tenemos una persecución permanente de la autoridad hacendaria, de manera electrónica y no ha llegado tu pago y no sé qué. También es cierto que una gran cantidad de mexicanos que tienen ingresos suficientes para pagar impuestos no forman parte del padrón, entonces simple y olímpicamente no lo pagan. Entonces, los quienes sí lo hacemos, vemos con bastante desgano que quienes tendrían también compañeros, colegas, mexicanos, que tienen capacidad de hacerlo y que no lo están haciendo, pues tomemos medidas para que lo hagan. Y eso le corresponde a la autoridad federal. No subamos impuestos, no hay que aumentar impuestos, perfectamente coincidente con el planteamiento de nuestro amigo López Obrador. Digo nuestro amigo porque va a ser nuestro presidente y no tengo el gusto de conocerlo de manera personal, pero el planteamiento es no más impuestos, ¿ok? Pero entonces tomemos acciones por parte de los responsables de la Secretaría de Hacienda
para que vayan por quienes al día de hoy son informales, son evasores, son ilusores. Y entonces, en lugar de que en forma adicional con los avances electrónicos se esté, pues no diría persiguiendo, pero sí haciendo lo necesario para hacer los cobros, pues también vayamos por los demás. Tenemos que mejorar la recaudación de manera inmediata. Y a mí me ha tocado estar en reuniones de especialistas, sobre todo de alguna otra carrera, donde dicen, no, pues eso lleva tiempo, de acá que, señores, es real. Pues no empezamos hoy, cada día es más largo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, Discúlpame, maestro. de veras. No, al contrario. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Bueno, pues continuamos aquí con nuestro maestro perito en economía acerca de las propuestas económicas o fiscales del 2018-2024, maestro. Sí, con todo gusto. En forma adicional a lo que he venido señalando, lo que dije de la parte municipal, que es conveniente que podamos revisar la ley de coordinación,
Porque voy a citar un solo ejemplo antes de pasar a las propuestas. Usted puede platicar con un presidente municipal y le dice, oye, yo la verdad prefiero no combatir la pobreza. Oye, no te entiendo. Es que cuando yo mejoro los resultados en pobreza, me tocan menos recursos. Es absurdo. Entonces, si tiene mejores resultados, entonces por ley le tocan menos recursos. Entonces, mejor prefiere hacer un kiosco que estar combatiendo la pobreza. Entonces, la parte legislativa tenemos que revisarla con profundidad. En ese sentido, yo también quisiera un poco decir de manera muy ágil los planteamientos en materia económica que han señalado los diferentes documentos del nuevo gobierno, de quién va a ser el nuevo gobierno a partir de diciembre. Por ejemplo, el apoyo en la frontera norte, que todos ya lo conocimos, es una disminución del impuesto sobre la renta al 20%, del IVA al 8%, lo cual lo vuelve a hacer competitivo porque lamentablemente el sexenio 2006-2012 fue lamentable, y en el que está terminando todavía peor, cuando fueron lo que era el IVA en la frontera norte, lo equipararon al resto del país, lo cual fue verdaderamente un error. En forma adicional se ha planteado una disminución del famoso impuesto sobre producción y servicios, famoso IEPS gasolina, para que pueda reducirse el precio de la gasolina. Ya se empiezan a dar algunos planteamientos en donde tal vez no se logre lo que se estaba esperando en esa materia, y también es real que no podemos cumplir a pie juntillas lo que estábamos esperando, porque la realidad nos puede llevar a otros niveles. Pero un planteamiento era disminuir el IEPS de gasolina para bajar los precios de la gasolina. A mí me parece que sería muy conveniente que pudiera haber un esfuerzo hacendario, en donde lo vea que verlo el equipo experto en esa materia, de que efectivamente el IEPS, que ahorita es tan importante para los ingresos públicos y que no está alcanzando para todos los compromisos que se decían, si bajo el IEPS y bajo la gasolina, o está peor. Pero si hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo, tal vez no bajas espectaculares, pero sino un cierto nivel de reducción en el IEPS que nos lleve a un cierto nivel de bajar el precio de la gasolina, aunque sea de manera breve. Eso podría estar estimulando también un esquema hacia abajo de los precios. Un esquema que estuviera medio combatiendo también la inflación, eso estaría... Fíjate que sí, yo creo que la gasolina es algo medular y sería esperanzador para la gente. Sí, además de que para la población que está ávida de estar esperando resultados, si nosotros podemos disminuir, o bueno, el gobierno federal lo decide disminuirlo, que se puede decir que es una decisión absolutamente del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el IEPS. Ni siquiera se tienen que ir a hacer consultas con nadie. Pues estaría dándose la posibilidad de un reflejo en algunos puntos muy importantes, el transporte, simplemente que no suba, o que se reduzca ligeramente, porque los precios de transporte se han incrementado de manera sustantiva en los últimos años. Sí, sería muy bueno el para la transporte urbano, población. imaginemos que de ver efectivamente el metro ya no tenga que subir, que el metro se pueda mantener, que sigan las inversiones en ese sentido, y que no olvidemos que el transporte urbano es inherente al ciudadano, porque es el que nos sirve para ir de aquí para allá, es como ciudadano, como estudiante, como ama de casa, como profesional, en todos lados. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar, porque si bien en la Ciudad de México y en algunas capitales tenemos el Metrobús y es del mejor nivel de calidad, pues vamos al resto del país, es lamentable las condiciones del transporte urbano. Entonces, hagamos lo necesario para que estimulemos esa parte, y entonces, yo en lo personal, sí me inclino un poco, o mucho, a que la decisión en materia de IEPS y el impacto sobre la misma población, que identifique que efectivamente la población se la está escuchando, hagamos un esfuerzo en esa materia. Se habló de modernizar las 6 refinerías existentes y construcción de 2 más. Eso se llevará a un plazo. Eso tiene que ver con la misma reforma energética, y a mí me parece que es muy necesario. Todos tenemos claro que existe un Consejo Mexicano del Petróleo, sí, lo tenemos claro, y a quienes nos han informado públicamente de qué se ha hecho con el aumento de los precios de la
pues, de la mezcla del petróleo de exportación. ¿Estamos enterados de que ha venido subiendo? Sí. ¿Eso ha significado más ingresos petroleros? Sí. ¿Y cuál ha sido el destino? Pues seguramente nadie puede pensar que alguien lo tomó para bien o para mal, de manera de corrupción. No. Simplemente es una exigencia ciudadana. Díganos qué está pasando con eso. Y el nuevo gobierno de alguna forma lo fue señalando desde antes. Entonces estamos esperando que efectivamente con los nuevos destinos que tenga el precio del petróleo, se pueda ayudar a que se puedan empezar el cumplimiento de esas 6 refinerías, quién sabe si sea conveniente o no. Un poco lo que quiero decir, hay compromisos, pero estamos ya en una situación donde hay posibilidades de poder decir, pues revisemos, las condiciones ya son distintas a como lo planteé en campaña y no sé, ayudemos para poder hacer los planteamientos técnicos, profesionales, y en lugar de juzgar, cumpliste, no cumpliste, hagamos un esfuerzo por ayudar. Y en el ayudar quiere decir, decirle al gobierno que consideramos necesario darle un aliciente a la población que se volcó por un cambio de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Hay que darles un aliciente. Pero también, darle también la posibilidad de decirle, oye, hay que volver a revisar, para ver lo que efectivamente vamos a tener. Por eso yo insistía desde un principio, vayamos a la convención hacendaria, entonces decir, señores, ya se sentaron todos los sectores, todos los que tienen que opinar, y ya nos dijeron cuánto es, cómo hay, etcétera. Entonces sí, yo diría, el replanteamiento a partir de esos resultados, bueno. Entonces, mire, yo no sé cómo se planteó en los 50 puntos iniciales. Lo que sí sé es que después de la convención hacendaria los diferentes sectores llegaron a estos planteamientos con condiciones reales y con esquemas factibles, en donde lo más importante, y eso no hay duda de cualquiera de los que estamos como, no como académicos, yo diría de cualquiera de los mexicanos, es lo más importante es el bienestar del mexicano. Sí, claro. Punto. En los diferentes niveles, en los diferentes entrastes, y eso implica bienestar en qué, en trabajo, en salud, en educación, en créditos, en apoyos, en combate a la pobreza, en fin, en los puntos principales a los que yo le llamo los pecados capitales de todos los problemas que tenemos, y cómo hacerles frentes, que también de manera un poco metafórica, muchos, yo me inclino, prefiero señalarlo como los 10 mandamientos, ¿no? O sea, tenemos que recaudar más, tenemos que hacer esto, etcétera. Pero finalmente, dentro de los planteamientos que tenemos del 18-24, efectivamente hay señalamientos donde se está diciendo que en materia de inversión se está planeando que haya una inversión en el aeropuerto y que haya una inversión en el Tren Maya, y que haya una inversión en refinerías, y que haya una inversión en diferentes puntos en donde todos los mexicanos estamos pendientes, porque además el mismo programa, que tendrá que ser un programa de descentralización, que implicaría darle más elementos a cada una de las entidades federativas, bueno, pues también implica un plazo de maduración. No necesariamente va a ser como se planteó de manera inicial. Por eso, insisto, hagamos lo necesario para sentarnos, revisarlo, proponerlo, evaluarlo. Y si hay necesidad de decir, es conveniente una adecuación, yo no tengo duda por el tipo de personal que se ha anunciado que va a formar parte del gabinete, que va a estar en la mejor disposición de escuchar, de aplicar, de, si es el caso, pues yo diría de readecuar, pero demos la oportunidad de aquellas propuestas que tienen el propósito de mejorar el bienestar de los mexicanos. Oye, es que por aquí no es factible, pues díganme cómo entonces, ¿no? Porque todos tenemos muy claro los qués y los porqués. Quiero que me digan los cómo. Bueno, entonces estamos en complicaciones, porque es muy distinto el cómo de la zona norte del país de la zona sur-sureste del país.
Entonces no lo mismo estar hablando de determinada entidad federativa, de una distinta, y sus problemáticas son absolutamente diferentes. Y no es lo mismo la violencia que está viviendo determinadas entidades federativas, que todos tenemos perfectamente claro, pero tampoco estamos ausentes del conocimiento de donde tenemos ventajas también. Entonces, ¿cómo logramos esas ventajas, convertirlas en algo más genérico? ¿Cómo fortalecemos debilidades? ¿Cómo consolidamos fortalezas? Ese es el programa que los mexicanos estamos esperando. Tenemos confianza en que las expectativas económicas se conduzcan hacia niveles de mejores esquemas de bienestar para los mexicanos. Objetivamente hay condiciones, sí. Sin que sean espectaculares, ¿qué estamos esperando? Honestidad, eficacia, yo diría cooperación, participación. Y antes de empezarnos a desanimar por cosas totalmente exiguas que no tienen ningún sentido, ¿por qué no nos damos la oportunidad nosotros de convencernos, que les demos la oportunidad a nuestros gobernantes que vienen, de que intenten hacer algo que mejore nuestro bienestar de todo nuestro país? Todavía ni siquiera será la primera vez en la historia que gobierne una corriente política diferente. ¿Por qué no les damos la oportunidad? Y después juzguemos resultados. Oye, es que no fue lo que dijiste. Veamos resultados. Anticiparnos nos puede llevar a cometer errores, yo diría, de apreciación, de presiones para empezar a desviar los esquemas, los lineamientos. Hay algo en lo que yo quiero ser muy claro. A mí, por lo menos, en lo personal, tengo confianza en que identifico que se viene una estrategia que lamentablemente es algo que no nos ocurrió en los años que están terminando este periodo, y me parece que el equipo puede ser el equipo estratega de algo que el país requiere. Yo simplemente insisto, démonos la oportunidad, los ciudadanos, de convencernos de que a su vez le demos la oportunidad a quien va a tomar la responsabilidad, y no hablo de personas en lo particular, de una sola persona, de un equipo donde hay muchos ciudadanos, donde hay muchas propuestas, pero también hay muchos compromisos. Bueno, ¿y qué ocurre si no se cumplen todos? También seríamos un poco, yo diría, idealistas de pensar de que se van a cumplir todos. Sí, pues es lo que no. Pues ya se nos acabó el tiempo, mi querido Carlos. Pues perdón, pero esto me Maestro. apasiona y No, luego está bien, está yo bien. arranco y Ay, luego, no. o sea, para Te tenerme agradezco. es A mí me complicadísimo. pasa lo mismo con don Miguel. Cuando nos damos cuenta ya se acabó el tiempo. Entonces ya se acabó nuestro programa. Te agradezco No, muchísimo, por el contrario, es una gran muchísimo oportunidad. Muchas gracias. Un saludo a todos los que tienen con nosotros en pues, el este, interés de en este poderlos tiempo. sintonizar. Con mucho Y gusto. esperemos que vuelvas con nosotros Con muchísimo para gusto. continuar con el tema. Sería un Muchas honor. gracias, No, Carlos. muchas gracias a ti. Muchas gracias a nuestro auditorio que estuvo con nosotros en esta hora. Nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Muchísimas gracias, doctor, amigo maestro. No, muchas gracias, Leti, de veras. Astele.tv. Astele.tv.